Hola, antes de empezar el video quiero contarte que en la descripción tenés un link para que puedas obtener el material de estudio y otro link para un formulario donde puedes contestar las preguntas y también escribir tus dudas con tu correo para que te contestemos. Ahora sí, vamos al estudio. Bueno, después del llamamiento de Abraham, en la lección 8 que estudiamos, y del pacto que Dios hizo con Abraham, en la lección 9, ahora vamos a estudiar los descendientes de Abraham. ¿Sí? Esta es la lección 10 y esta es la lección que más capítulos vamos a recorrer. Así que vamos a tratar de sacar lecciones de cada capítulo y ver cómo se va desarrollando la historia de los descendientes de Abraham. Empezamos con el capítulo 16, ¿sí? Ahí en el capítulo 16 se menciona el nacimiento de Ismael. Es muy interesante esta historia porque dice, capítulo 16:1, que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Fíjense que hay una promesa de Dios de descendencia a Abraham, pero al pasar el tiempo, 10 años ya desde que habían salido, ellos habían salido a los 75 años de Abraham, habían salido de Aram para dirigirse a Canaán, pasaba el tiempo, no aparecía la descendencia, entonces Sarai, frente a la realidad, por un lado, de su condición de estéril, por otro lado, del tiempo que había pasado, y por otro lado, inclusive que es una razón teológica, es decir, Dios me ha hecho estéril, dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a través de mi esclava, vamos a tener un hijo. Y esto era una costumbre que se solía tener en ese tiempo, que el esclavo, al ser una posesión del amo, la dueña, digamos, del hijo sería la ama, en este caso Sarai. Entonces, a través de esto, nace un hijo de Abraham con Agar. El hecho de que sea egipcia es muy significativo, ¿no? Porque probablemente cuando ellos se fueron a Egipto, y esto estudiamos ya, en desobediencia quizás, ¿no? Debido al hambre, debido a las pruebas, se fueron a Egipto, ahí ya sabemos lo que pasó con el faraón, la mentira que hizo Abraham. Bueno, probablemente de ahí la trajo. Y entonces quizá esto tenga que ver con una cosecha, ¿no? De esa decisión equivocada, porque a través de esta esclava nace quien sería después Ismael, quien nosotros conocemos, o vamos a ver qué es lo que dice sobre este personaje tan importante en la historia, pero también tan controversial. Lo cierto es que el fruto de esta unión es considerado legal, el hijo de la esposa, digamos, de Sarai. Entonces, sucede algo muy interesante. En los versículos que siguen dice que cuando concibió, o sea, cuando quedó embarazada Agar, empezó a ver con desprecio a Sara. Entonces Sarai empezó a tener problemas con su esclava y le planteó a Abraham este problema. Fíjense el versículo 5, dice que Sarai le dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Es decir, Sarai se enoja con Abraham. Esto produjo un conflicto entre ellos dos, y Sarai le echa la culpa a Abraham del menosprecio de Agar debido al embarazo. Entonces, Abraham acepta que vuelva a la condición de esclava, esta egipcia Agar, pero debido justamente al acoso de Sarai, termina huyendo. Y en la huida le aparece Dios a Agar, y eso es algo muy interesante. Fíjense el versículo 10 del capítulo 16. Dice el 9, le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová
ha oído tu aflicción. Y él será un hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todo contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres el Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Entonces, muy interesante este encuentro, primero porque es una sierva egipcia que se encuentra con Dios, y acá habla del ángel de Jehová. Pero este ángel de Jehová se identifica con Dios. De hecho, el Dios que me ve, el Roi, como es aquí uno de los nombres que se le aplica a Dios, tiene que ver con la presencia del Dios verdadero, pero en una forma humana. Esto es lo que se conoce como teofanía. Es la aparición de Dios, pero en una forma humana. Y acá tenemos entonces una teofanía o automanifestación de Dios. Generalmente nosotros asociamos ese término con la aparición de la segunda persona de la Trinidad, o sea, con Jesucristo antes de la encarnación. A Dios nadie le vio jamás, pero Él es quien manifiesta. Y obviamente que tenemos otros pasajes como Génesis 21, 17, Génesis 22, 11, Éxodo capítulo 3, versículo 2, Jueces capítulo 2, versículo 1, donde el ángel de Jehová es diferente a un ángel. Porque cuando aparece un ángel no recibe adoración y no habla con autoridad divina, simplemente es un mensajero. Pero aquí este personaje es Dios mismo. Entonces es probable que haya sido la segunda persona de la Trinidad, o sea, Jesucristo, antes de la encarnación. De hecho, el ángel de Jehová nunca más vuelve a aparecer después de la encarnación de Jesucristo. Entonces, ahí estamos con la importancia de el Dios que ve, el Roi, es una aparición del Dios verdadero. Y también esto demuestra que Dios se manifiesta a personas, aparte de Abraham en ese lugar, que tiene una condición de esclavo, una condición social muy baja, y que además no tiene que ver directamente con Abraham. Y eso también me parece que es importante destacar en esta aparición de Dios a Agar. Lo que dice sobre Ismael es básicamente 5 cosas. Iba a tener una descendencia incontable. En segundo lugar, el nombre de él, que significa Dios oye, el significado de Ismael. En tercer lugar, dijo que su hijo iba a ser un hombre fiero, no en el sentido de feo, sino en el sentido de que iba a ser muy peleador, ¿no? Esa sería la idea, muy persistente, quizás sea la idea ahí más adecuada, y que su mano iba a ser contra todo, y que todos iban a estar también contra él, ¿no? Iba a ser algo conflictivo sus descendientes, y que también habitaría delante de todos sus hermanos, como se expresa ahí en el versículo 12. Bueno, eso es lo que pasó, y Agar responde, obedece a Dios y vuelve con su ama, con Sarai. En el capítulo 17, fíjense que sigue el relato, nace Ismael, se desarrolla, y aquí ya Abraham era de 99 años. Cuando nace Ismael, Abraham, según el versículo 16 del capítulo 16, era de 86 años. Entre los 86 y los 99 no ocurre nada sobresaliente, y a los 99 años de edad de Abraham se le vuelve a aparecer Dios para reafirmar el pacto que él había hecho con el Señor. Que el Señor había hecho con Abraham. Nosotros ya lo vimos a eso, y acá hay una reafirmación con algo extra, ¿no? Para confirmar eso, o para reconfirmar el pacto. Por un lado le dice en el versículo 11, tenés que ser perfecto, o sea, andad delante de mí, sé perfecto. O sea, la obediencia es muy importante en este cumplimiento del pacto. Luego el versículo 2 le dice que le iba a multiplicar en gran manera. Abraham responde como siempre, se postra sobre su rostro y le pide aclaración, ¿sí? Y vamos a ver esta aclaración porque es muy importante, porque aquí es donde nosotros empezamos a entender por dónde se va delineando, o en cuál de sus descendientes se va delineando el pacto o el plan que Dios tiene para Abraham. Vamos a ver eso. Cuando Abraham entonces recibe esta confirmación del pacto de Dios, Dios se manifiesta también con otro nombre. En el versículo 1, que me parece importante antes de avanzar, destacarlo, ¿no? Ya habíamos visto el Roi, el Dios que ve, y ahora aquí se presenta como el Shaddai, el Dios todopoderoso. La palabra El, que generalmente se traduce como Dios, o designa a Dios, se asocia con poder o fuerza. Y acá Shaddai también tiene la idea de una montaña, por eso es que El Shaddai es la idea de un Dios
que es todopoderoso. Esta es otra forma de identificar a Dios. Los nombres son muy importantes, ¿no? Porque los nombres demuestran el carácter, cómo es Dios. Por eso cada nombre de Dios es significativo y tenemos que ir prestando atención mientras se va desarrollando en la historia bíblica, porque es la revelación de Dios y de su carácter a través de sus nombres. Lo que aquí le promete es que iba obviamente a ser padre de muchedumbre de gentes. Por eso es que hay un cambio de nombre, y en el versículo 5 dice: no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, que significa padre justamente de muchedumbres de gentes. Y hay una señal de pacto a partir del versículo 9, de este pacto perpetuo, que dice: en cuanto a ti guardarás mi pacto, versículo 9, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces, la circuncisión como una señal de pacto. ¿Cuáles son las características de la circuncisión? Número 1, tenía que circuncidarse todo varón. Dice el versículo 11: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuese de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces esta es la señal, ¿no? Tenía que circuncidar la carne del prepucio, es decir, cortar todo ese pedazo del órgano sexual masculino, del prepucio, a los 8 días de nacidos, no solo los que nacen, o sea, los hijos, sino también los esclavos, tenían que circuncidarse, e iba a ser un pacto perpetuo, ¿sí? Por eso dice que el incircunciso iba a ser cortado de su pueblo. Es importante entender esto en el contexto patriarcal. En el sistema patriarcal el hombre era el representante de la familia. Quiere decir que este pacto no es solo con el varón, sino es con la familia, pero que se representa a través de la circuncisión del varón, de la familia. Y también es importante entender en el contexto, es una señal de pacto. Y eso es algo que se perdió en el camino y trajo muchos problemas para el pueblo de Israel, porque la circuncisión era señal, simbolizaba la purificación de la fuente de la vida, pero en sí no tenía ningún poder purificador. Por eso es que Pablo en el Nuevo Testamento discute mucho sobre esto, y en el Nuevo Pacto en Jesús, la Iglesia, después de un concilio, acuerda no imponer esta carga a los gentiles sobre la circuncisión. Era un pacto hacia Abraham, pero en una señal, básicamente, del pacto que se estaba reafirmando en este lugar. Bueno, los cambios de nombre son significativos porque justamente tiene que ver con un cambio de condición. Entonces, la reafirmación de este pacto viene acompañada de este cambio de nombre. Y otra cosa muy significativa es que por primera vez en este pasaje se afirma que iba a ser Sara ahora, con el cambio de nombre. Antes era mi princesa, ahora es cambiado por princesa simplemente, la que iba a darle la descendencia de pacto a Abraham. Fíjense en el versículo 17, en el versículo 16, dice que la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Y entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Por eso es que dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Y aquí es muy importante porque Dios dice en el versículo 19: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Lo que sigue después en el texto es justamente una afirmación de bendición hacia Ismael, que era el pedido de Abraham, y eso es oído, y obviamente Ismael iba a recibir bendición, pero no iba a ser a través de él el cumplimiento del pacto, sino a través de este hijo
que se iba a llamar Isaac, ahí se le pone el nombre ya, a través del cual Dios iba a cumplir las promesas. Y esto es muy significativo también porque nosotros cuando hablamos de elección a veces no entendemos y creemos que es como que Dios eligió entre este y este, y dijo, elijo a este, pero en realidad lo que está haciendo acá, frente a algo imposible, alguien de 90 años como Sara, estéril, donde ya no podía tener hijos de manera natural, milagrosamente le nace un hijo. Entonces, elección acá de pacto en el sentido de crear un pueblo de algo que es imposible a través de Isaac. Por eso es que también uno puede ver aquí, por un lado, el proyecto humano, ¿no? El hombre tratando de imitar el plan de Dios a través de Ismael, frente a la demora del cumplimiento, tratan de tomar un atajo, Abraham y Sara, y nace Ismael, y por otro lado el cumplimiento del plan de Dios a través de Isaac. ¿Cuántos problemas se podrían haber evitado los descendientes de Isaac si Abraham y Sara no hubieran querido acelerar o tomar un atajo del plan de Dios y no hubiera nacido Ismael? Ismael es el padre de todos los árabes, de ahí desciende. Y hasta el día de hoy, miles de años después, todavía sigue este conflicto entre los israelitas y los árabes. Así que imagínense cómo nos ilustra esta historia la diferencia entre lo que es el plan de Dios y la necesidad de la fe y lo que son los planes del hombre y a veces la búsqueda de atajo. En el capítulo 18 y 19 tenemos la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ahí estaban Lot viviendo, como hemos visto anteriormente, y acá le aparece nuevamente Dios a Abraham, pero en forma de 3 personas. Acá hay 3 personas a los cuales Abraham recibe en su casa y le da obviamente una recepción muy importante. Nosotros vemos a lo largo del Antiguo Testamento que esto es una muestra de fe de la persona, el recibir a los extranjeros. De hecho, es una obligación para un hombre de fe, o era en ese entonces, recibir a los extranjeros. Detrás de esa idea también está la idea de hospedarse unos a otros, Pedro, porque sin saber algunos hospedaron ángeles, ¿no? Entonces aquí también está eso, y él los recibe, les prepara una comida junto con Sara, y le revela aquí una de las 3 personas que asume la identidad de Dios también él, que estaba pensando destruir a Sodoma y Gomorra. Pero antes de eso, le promete que según el tiempo de la vida, fíjense capítulo 18, versículo 10, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, o sea, probablemente 9 meses, ¿sí?, lo que lleva un embarazo, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. No podía ya quedar embarazada, además de ser estéril. Así que ella se rió, igual que Abraham. Pues Sara se rió entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y en el versículo 14 tenemos una de las afirmaciones más importantes sobre la persona de Dios. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y acá hay una evidencia del poder de Dios sobrenatural interviniendo en el ser humano, produciendo justamente la concepción de un hijo en Sara. Entonces, Sara se rió, Dios lo sabía, Sara después lo niega, obviamente por vergüenza, pero necesitamos entender que para Dios no hay nada imposible. Entonces, lo que puede ser imposible para los hombres, ciertamente no lo es para este Dios que se había presentado anteriormente como el Shaddai, el Todopoderoso. Luego sí, entonces, le revela el plan. Y es muy importante este pasaje también. Vamos a leer el versículo 16. Los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces esta es una de las declaraciones tan fuertes de Dios,
que por eso es que después Abraham es identificado como el amigo de Dios, diciendo, bueno, yo le voy a revelar a él cuál es mi proyecto, qué es lo que estoy pensando hacer. Entonces, estos dos acompañantes de este tercero se dirigen hacia Sodoma y tienen una conversación aquí Abraham con Dios, y Abraham le empieza a consultar, ¿vas a destruir al justo junto con el impío? Y él comienza a hacer una cuenta, primero comienza con 50. ¿Qué pasa si hubiera 50 justos en Sodoma? Y Dios le dice que si hubiera 50, no va a destruir a Sodoma. Luego baja 40, 30, 20, finalmente 10. Y Dios le dice que si hubiera 10 justos en Sodoma, no la destruiría. Evidentemente, no se hallaron ni siquiera 10 justos en Sodoma, porque en el capítulo 19 se relata justamente la destrucción de estos dos lugares, tanto de Sodoma como de Gomorra. Dice la Biblia en el capítulo 19 que llegaron estos dos ángeles ahí a Sodoma, Lot los recibió, siguiendo también la costumbre de su tío Abraham. Y el capítulo 19, versículo 4, es muy interesante lo que dice, para que podamos entender el problema. Antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La expresión conocer es tener relaciones sexuales. Eso es lo que significa esta palabra en ese contexto. Y lo que está hablando acá es de relaciones homosexuales. O sea, los varones pidiéndole que saquen a los varones. De hecho, en la historia ocurre algo que es muy fuerte quizá para nuestro entendimiento actual, y es que Lot le ofrece sus hijas. Es decir, está la protección que quiere tener de los extranjeros, que le ofrece las hijas, que son doncellas, vírgenes, pero ellos no quieren mujeres, ellos quieren a esos hombres. Y entonces Lot trata de resistir y es maltratado duramente, y en ese momento cuando estos paisanos de Sodoma quieren ingresar, son enceguecidos, ¿sí?, por los ángeles. Dice el versículo donde está el capítulo 19, fíjense, el versículo 11, y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta, se quedaron confundidos. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Entonces los ángeles tratan de salvar a Lot, a su esposa, a sus 3 hijas y justamente a los prometidos de estas hijas. Dice la Biblia que los hombres no le creyeron, pensó que se estaba burlando. Entonces solo Lot con su esposa y sus 3 hijas fueron los únicos que lograron escapar. Pero dice la Biblia que la mujer de Lot, cuando estaba escapando, volteó para mirar atrás y se convirtió en una estatua de sal, algo que se le había pedido que no haga y que hizo. Y es interesante esta historia porque la historicidad de este evento está mencionada también en Lucas capítulo 17, cuando Jesús habla de los últimos tiempos, utiliza este ejemplo de Lot, de la huida e inclusive de la mujer que mira para atrás en el capítulo 17, versículos 28 al 32. Hay un detalle muy significativo en el versículo 29. Nosotros vemos que Lot tenía cierto temor del Señor, cierta fe. No así quizás su esposo o su mujer, no sabemos bien. Pero lo cierto es que dice el versículo 29 que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Quiere decir que por la intercesión de Abraham, Dios decidió salvar a Lot y a su familia. Bueno, el capítulo 19 termina con un triste relato de un incesto que las 2 hijas cometen con su papá Lot en la cueva. Aunque ellas tomaron la iniciativa, lo que hicieron fue básicamente embriagar a su papá para acostarse. Es probable que las hijas se hayan ya contaminado con las costumbres, ¿no?, de la gente de Sodoma. Pero recordemos el proverbio 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Eso es muy importante en cuanto a la responsabilidad de Lot de permitir esta embriaguez y de
de permitir esto también. Bueno, los hijos, fíjense, de estas hijas fueron, por un lado, Moab, de donde vienen los moabitas, y por otro lado, Ben-Amí, de donde vienen los amonitas. Estos dos pueblos fueron enemigos de los israelitas también. Llegaron a estar, como dice 2 Crónicas capítulo 20, en oposición y fueron los que lo atacaban, ¿no?, al pueblo de Israel, tanto los moabitas como los amonitas. Ellos no tampoco podían participar del pacto, se les prohíbe en Deuteronomio. Hay una nota de gracia en todo esto porque Ruth, ¿sí?, era moabita y es justamente a través de ella nace David en su descendencia y Jesús también. Luego en el capítulo 20 tenemos la historia de Abraham y Abimelech. Es otra historia similar a la del faraón de Egipto. Otra vez Abraham miente por miedo, se mueve hasta la región esta que sería de los filisteos más adelante. Ahí estaba el rey Abimelech y él también miente y hace pasar a Sara como su hermana y Abimelech quiere tomarla como esposa y obviamente Dios trae un castigo y se revela a Abimelech. Entonces es muy significativo el capítulo 20, versículo 9, porque dice, después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y note lo que dice Abraham. Porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Entonces da algunas excusas a Abraham, pero quizá lo más fuerte es que un siervo de Dios termina siendo reprendido por un rey pagano. Y esta es la consecuencia justamente de la falta de fe, ¿no? Por temor otra vez, que es este relato, ¿no?, la tendencia de Abraham a la maldad debido a la presión. Otra vez mintiendo, diciendo una media verdad, porque era familiar pero era esposa, y esto obviamente trajo consecuencias. Nuevamente, aquel que tiene que ser de bendición, debido a la falta de fe, al miedo, termina siendo de perjuicio para esta gente. Entonces termina la historia diciendo en el versículo 17 que Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, la mujer de Abraham. Una historia muy importante para nosotros sobre cómo a veces las presiones pueden llevarnos a actuar fuera de la fe. En el capítulo 21 tenemos el nacimiento de Isaac. Y acá sí se cumple la promesa, ¿sí?, de Dios y le nace, tal como había dicho el Señor antes, nació Isaac, se le puso Isaac. Luego dice la Biblia aquí que Ismael comenzó a burlarse de Isaac, entonces ya desde ahí ya tenemos problemas entre Ismael e Isaac. Entonces Sara le pide que la corra a Agar y a Ismael. Esto obviamente pone muy triste a Abraham, pero Dios le parece, no tengas problemas, él lo dice porque yo tengo un plan para Isaac y también no iba a dejar desamparado a Ismael. Así que finalmente se va Agar, vuelve y en el camino por el desierto se pierden y están a punto de morirse. Entonces, frente al lamento de Ismael, Dios oye y aparece y dice el 21:9, no es el 21:9. Sí, el 21:9 vamos a leer primero, como para asegurar lo que dijimos. Vio Sara que el hijo de Agar, de la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo, y entonces dijo a Abraham, echa a esta sierva. Versículo 12, Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y entonces ahí la despide. Luego, cuando faltó aguas, se alejó Agar de Ismael para que se muera. Y dice el versículo 17 que oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y entonces Dios
abrió los ojos, de Agar encontraron un pozo y pudo sobrevivir. El capítulo 21 termina con una historia de Abimelech, también retoma la historia de este rey, donde es muy significativo lo que dice este rey. Fue Abimelech con Ficol, dice el versículo 22, príncipe de su ejército a Abraham, y le dijo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Entonces Abimelech le pide que prometa que él iba a tener misericordia de su descendencia también, porque él reconocía que Dios estaba con Abraham. Entonces hicieron un pacto ahí en ese lugar, y sigue la historia diciendo que moró Abraham en tierra de Abimelech muchos días en ese lugar donde él era protegido justamente por el rey. Y eso nos introduce en el capítulo 22, que es muy significativo, vamos a verlo ahora. El capítulo 22 es muy importante en la historia bíblica porque dice el versículo 1 que Dios probó a Abraham, ¿no? Y esto es muy importante en la historia bíblica. Esto es lo que nosotros sabemos, que había una prueba, o sea, nunca hubo peligro para su hijo Isaac, pero Abraham no lo sabía. Entonces lo que le pide es que a su hijo, a su único, como dice ahí, porque era el hijo de la promesa, lo ofrezca en sacrificio, en el lugar que Dios le señale, que era Moriah. Moriah era un monte que estaba a 3 días de camino de donde estaba Abraham, y dice la Biblia que Abraham obedeció y lo llevó. Es muy significativo esta palabra probar, porque en el Antiguo Testamento solo Dios prueba a su pueblo, nunca a las naciones paganas. Y solo prueba a los hombres de fe, hombres y mujeres de fe, nunca a personas que no sean de fe. Por eso la prueba en sí es una demostración del amor de Dios, justamente para que la fe se desarrolle. Entonces Abraham obedeció, llevó a su hijo por ese camino, en esa prueba que él tenía. Llegó al lugar, dejó a los 2 siervos. Su hijo le preguntó: ¿dónde está el sacrificio? Y él contestó: el Señor proveerá, ¿no? Esa fe inquebrantable hasta lo último, porque Isaac era el sueño, era la promesa, era la descendencia. Entonces, frente a lo que no tenía sentido, Abraham llegó hasta las últimas consecuencias, porque preparó el sacrificio de Isaac, lo puso en el altar y extendió el cuchillo para sacrificarlo, y en ese momento el ángel del Señor apareció, y dice el versículo 12 que le dijo: no extiendas tu mano, ni le hagas nada, ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Nosotros debemos entender eso en el lenguaje, digamos, que está escrito humanamente. O sea, Dios es alguien omnisciente. Esta prueba, más que Dios conozca, es simplemente Dios demuestra la fe de Abraham a través de este acto. Entonces Dios provee un carnero en lugar del hijo para que lo sacrifique, y dice el versículo 14 que llamó a Abraham el nombre de aquel lugar otro nombre de Dios, Jehová Jireh, el Señor proveerá, Jehová proveerá. Acá tenemos otro nombre, teníamos el Dios que me ve, el Roy, el Dios todopoderoso, el Shaddai, y acá Jehová Jireh, el Dios que provee, otra revelación del carácter de Dios. Y dice al final, versículo 16, por mí mismo he jurado que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y eso es muy importante entender porque Santiago argumenta eso, ¿no? Que el sacrificio de Isaac o el ofrecer el sacrificio es una demostración de la fe. No está diciendo que aquí es donde está la fe, sino que simplemente se prueba la fe y entonces por eso hay una ratificación del pacto hacia Abraham. También dice ahí la historia que él recibe noticias de que su hermano, que se había quedado allá en Mesopotamia, en Ur de los caldeos, había tenido familia, ¿no? Entonces, en el capítulo 23, donde tenemos la muerte de Sara, dice la Biblia que 127 años fueron los años de vida de Sara, murió en ese lugar. Entonces, en ese lugar de Canaán, relata aquí la historia que Abraham ofrece comprar, ¿sí?, una parcela para enterrar a su esposa.
Y esto es muy significativo porque ese lugar es el primer lugar de posesión de Abraham y de sus descendientes, la cueva de Macpela, que es mencionada luego porque ahí también se entierra a Jacob y es el lugar de descanso no solo de Sara, sino también de Abraham, también de Isaac, también de Rebeca, también de Lea y también de Jacob después. No acepta que se lo regale, aunque la gente del lugar quiere regalárselo, sino que él la paga y en un acto público queda evidenciado que es propiedad de Abraham la cueva, el terreno y los árboles de ese lugar. Frente a esto, en el capítulo 24 ya, frente a la muerte de su esposa, Abraham le pide a su siervo de más confianza que busque una esposa para Isaac, que vaya hasta Mesopotamia y que busque una esposa de su pueblo. Él no quería que sea cananea la esposa de su hijo Isaac. Entonces Eliezer le dice, lo mejor va a ser que él se vaya para allá. Y dice, no, él no se puede ir para ahí, porque él entendía que había una promesa de Dios para él y para su descendencia de habitar en esa tierra. Entonces le pide que vaya y busque una esposa para Isaac. Esto es muy loco, ¿no? Porque tenía que buscar un familiar de él allá. Entonces el siervo, a través de un juramento solemne que se hace según la costumbre de ese lugar, accede y va. Y fíjense el versículo 24, el capítulo 24, versículo 12. Dice que el criado tomó 10 camellos, el 24:10, tomó 10 de los camellos, 10 camellos de los camellos de su señor, se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, que era el hermano de Abraham. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Este pedido es muy significativo porque es una oración a Dios, decir, Dios, dame un buen encuentro, que yo encuentre esto que mi siervo Abraham ha mandado a buscar. Y entonces le pide a Dios algo, que la persona o la doncella que salga acceda a darle agua a él y a sus camellos, lo cual era una gran cantidad de agua. Entonces era una generosidad de esa persona y que esa sea la persona con la cual Isaac tenga que casarse. Bueno, no estaba terminado de hacer este pedido a Dios y aparece Rebeca, que era justamente nieta del hermano de Abraham, y hace esto que le pide. Entonces la sorpresa del siervo, y él cuenta todo esto. Entonces, tanto el hermano de Rebeca, que en ese caso tenía la primogenitura, Labán, y su padre, acceden a que Rebeca pueda viajar con este siervo Eliezer y se pueda casar con Isaac, justamente en la tierra de Canaán. Esta historia es impresionante, es maravillosa, y es una historia de cómo Dios guía a aquellos que están buscando hacer su voluntad. Por eso es que el 24:26 dice que el hombre se inclinó y adoró a Jehová, en el reconocimiento de que Dios es quien estaba guiando todo este proceso. Cuando se despiden, el siervo trata de llevar urgentemente a Rebeca al encuentro con Isaac. La bendición que se les da, dice el capítulo 24, versículo 53, que sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, vestidos. Dio a Rebeca también cosas preciosas a su hermano, a su madre. Comieron y bebieron, entonces acceden ellos justamente a que Rebeca vaya con este varón. Y dice el versículo 59 que entonces dejaron ir a Rebeca a su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Luego al regreso, el siervo cuenta todo esto a Isaac, cómo se había dado el encuentro, y entonces Isaac recibe a Rebeca, la lleva a la tienda de su madre, y termina el versículo 67 diciendo que la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, tomó a Rebeca por mujer, la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces, cómo el plan de Dios se va desarrollando con cuestiones que parecen casualidades, pero Dios va guiando todo para que Isaac se case con Rebeca aquí y siga esta historia de pacto. El capítulo 25 termina con la muerte de Abraham, ¿sí?
Antes de eso dice que él tomó otra mujer, Cetura, tuvo hijos con ella, muchos hijos. Cada uno de estos hijos también son o forman después grandes naciones. Entonces vemos ahí cómo Abraham es padre de muchas naciones, pero a través de solo uno, Isaac, es a través del cual se desarrolla la promesa. Murió Abraham, dice el versículo 8, en buena vejez, y fue unido a su pueblo. Y dice el versículo 9 que lo sepultaron Isaac e Ismael, ¿no? Que son los que habían quedado, porque su otro hijo, el hijo de Cetura, fueron llevados lejos. Obviamente les dio muchos bienes y los despidió. Entonces, aparentemente Isaac e Ismael habían hecho las paces ya por ese entonces. E Isaac quedó viviendo ahí en el pozo del viviente que me ve, o sea, donde Agar se había encontrado con Dios. Luego en el versículo 12 tenemos el Toledot de Ismael, simplemente para mencionar la descendencia, pero lo hace rápidamente y sin ninguna otra mención más que cuáles son los descendientes de Ismael y los años en que vivió Ismael. 137 años, dice el versículo 17. ¿Pero por qué es tan corto? Porque acuérdense que la historia, esta es la historia de salvación, la historia patriarcal. Entonces, al autor no le interesa todos los descendientes de Abraham, sino específicamente la descendencia de Isaac. Por eso es que a partir del 15 y 19 vamos a ver la historia de salvación que sigue a través de Isaac y de Rebeca. Pero eso va a ser la próxima lección. Gracias por llegar hasta el final de este video. Oro y espero que sea de utilidad para su vida. Y si usted desea seguir recibiendo estos videos, por favor suscríbase al canal y active las notificaciones. Así todas las semanas les llega una lección nueva. Dios mediante, el próximo martes vamos a subir la siguiente. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Nos encontramos en el próximo video.